Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Distrategia. El día de hoy vamos a hablar sobre arquitectura. Digamos, es una palabra que puede parecer algo compleja, algo complicada, pero es vital, si es que estás en un proceso de transformación digital y realmente quieres hacer un proyecto de largo plazo, escalable, y además darle una experiencia realmente buena a tus usuarios. Así que para eso hemos invitado a una persona con bastante experiencia en el tema. Él se llama Hans Navarro y con él volvemos enseguida. Bienvenidos. ¿Qué tal, Hans? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucho? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Oye, gracias por aceptar la invitación. Hans Navarro es el líder de arquitectura de la Universidad UTP. Bueno, tienes bastante experiencia trabajando en banca, en diferentes empresas en el tema de arquitectura. Y te hemos invitado, Hans, porque queremos explicarle a toda nuestra comunidad la importancia de la arquitectura detrás de un proyecto, porque ahora todo el mundo busca armar aplicaciones móviles, aplicaciones web en la nube, pero hay algo que no se puede olvidar, que es qué hay detrás. Porque si lo que está detrás de todo lo que tu usuario ve no está construido de la manera correcta, al final te puede explotar todo en la cara, porque de repente no vas a poder lograr el objetivo que estás buscando. Y para eso te hemos invitado, Hans, para que nos des un poquito de tu experiencia y pongamos ciertos puntos sobre las IES para que la gente que está liderando procesos de transformación, liderando empresas, pueda tenerlo súper claro. Hans, empecemos por entender rápidamente quién es Hans Navarro. ¿Qué tal? Nuevamente, Lucho, muchas gracias por invitarme a tu programa. Hans Navarro, yo soy de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Tengo más de 10 años ya de experiencia en este tema, en temas de transformación digital los últimos años. He recorrido diferentes industrias, telecom, seguros, banca. Ahora estoy en la parte de educación y me dedico a liderar temas de arquitectura y desarrollo de aplicaciones digitales. Adicionalmente a eso, también brindo capacitaciones a través de una comunidad que se llama Elementi. Brindamos capacitaciones a personas naturales o a empresas que quieren capacitar o potenciar las capacidades de su equipo de TI, ¿no? Para que aprovechen estas nuevas tecnologías y puedan apalancarse y se suban a la ola y no se queden rezagados, ¿verdad? Entonces, eso soy yo y estoy a disposición de cualquier persona que necesite ayuda. Encantados de ayudarlos. Hans, la parte de la arquitectura, digamos, es algo que no se escucha mucho, de repente no es tan sexy. No es tan sexy, pero es vital en realidad para aquellos que estamos dentro armando este tipo de plataformas. Es vital entender que una buena arquitectura puede ser la diferencia entre generar un proyecto que realmente impacte y pueda crecer, pueda tener escalabilidad, y uno que no. Explícanos de una manera sencilla qué es la arquitectura y por qué es importante. La arquitectura, si vamos con el símil de ingeniería civil, te permite armar la estructura de tu construcción para que luego puedas crecer sin ningún problema. Entonces, la arquitectura civil, la ventaja es que tú lo ves, la persona lo puede percibir. Cuando hablamos de un sistema no es tan tangible, ¿verdad? Salvo las personas que están por detrás y los que están programando pueden observar, pero el usuario final normalmente no lo ve, por eso es un poco más difícil de entenderlo. Pero ciertamente tienes que poner las bases para que tu aplicación luego pueda construir. Y no solamente hablamos de una aplicación, sino que muchas veces hablamos de una arquitectura empresarial, porque una empresa generalmente tiene diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces, es poner la base para que todas esas aplicaciones puedan crecer de forma ordenada. Porque una empresa tiene su aplicación core, que es la que normalmente hace lo que la empresa vende, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Netflix tiene su aplicación que es su web de Netflix, donde todo el mundo puede ver películas, pero Netflix como tal también es una empresa, entonces por atrás también tiene sistemas de contabilidad, tiene sistemas de logística, de recursos humanos, financieros, etc. Es todo un ecosistema de aplicaciones que van a una organización. Entonces la arquitectura no solamente es para una aplicación, sino que puede servir para toda la compañía en general, ¿no? Eso es. ¿Y por qué la arquitectura es importante de cara al usuario, de cara a la experiencia que le vas a dar al usuario? Sí, ¿Cómo mira, le afecta al usuario? Ese es un punto que muchas personas no ven, ¿ya? Y a lo largo de mi experiencia he visto que lo dejan como que relegado, porque normalmente uno percibe al usuario la parte de diseño, la parte que el usuario va a mirar, ¿no? Cómo enfocar y todo eso. La gente se preocupa bastante en esa parte.
Sin embargo, la arquitectura como tal, la arquitectura de una aplicación, de una solución en general, afecta directamente a la experiencia de usuario. Entonces, si tú estás preocupado por la experiencia de usuario, que es algo vital ahorita, o sea, la tendencia ahorita es poner al usuario al centro, ¿verdad? Y responder a sus necesidades y tenerlo y esa satisfacción que él busca. Entonces, la arquitectura como tal afecta, por ejemplo, en el tema del performance, ¿no? Tú eres un cliente, entras a la app de alguna empresa para comprar, para hacer lo que necesites hacer, y esta aplicación no es muy óptima, ¿no? Te responde, se cuelga, se demora en responderte, ¿verdad? Y actualmente los usuarios ya tenemos contra qué comparar, ¿no? O sea, antes no había contra qué comparar, ¿verdad? Y si esa era la experiencia, esa era la experiencia porque sí es. Pero actualmente tenemos en nuestro celular aplicaciones como Uber, Netflix, Spotify, etcétera, etcétera, que te da una experiencia de usuario a uno, ¿no? El cliente ya sabe que simplemente con un clic las cosas tienen que suceder rápido, ¿verdad? O sea, ya tienen esa valla. Entonces, si una empresa quiere darle esa experiencia, tiene que pensar en el tema de arquitectura desde un principio. Ahora, ¿por qué una aplicación puede ser lenta, ¿no? No puede ser tan óptima, digamos? Hay muchos factores que hay que evaluar acá. Uno, muchas veces es los usuarios. Se desarrollan aplicaciones y se prueban con una cantidad de usuarios, ¿verdad? Pero muchas veces no se proyecta que esa aplicación va a ser usada no solamente por 1, 1000, 10.000, 1.000.000 de usuarios. Tienes que ver cuál va a ser tu público objetivo, cómo vas a ir creciendo, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que lo usen, no sé, 100.000 usuarios a que lo use 10.000 o 1.000.000 de usuarios. Entonces, eso también puede afectar el performance. Dos es el tema del ancho de banda, el internet que pueda tener también el usuario o la empresa que tú manejas, ¿verdad? Otro factor que afecta el tema es el tema de la lógica de programación que le ponen por detrás los desarrolladores, cómo han organizado sus componentes tecnológicos por detrás, porque por detrás funcionan algoritmos, ¿no? ¿Verdad? Algoritmos que empiezan a funcionar. Entonces, muchas veces no se ha hecho esto de forma muy óptima. Entonces se redunda en mucha lógica y finalmente te demoras más en responder a la petición del cliente. Otro de los factores es que muchas veces tu aplicación no es la única que funciona, sino que para que tu aplicación funcione muchas veces tienes que conectarte a alguna aplicación externa, ¿verdad? Ya sea alguna aplicación, no sé, pues, de Apple o de donde vayas tú a traer información para que tu aplicación finalmente funcione. Entonces también tienes dependencia con esa otra aplicación y depende de qué tan rápida o tan eficiente puede ser esa otra aplicación externa. Entonces, hay varios factores que involucran que una aplicación pueda ser no tan óptima, ¿no? Y para eso hay temas o estrategias que tratar y que ver para minimizar ese impacto, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de tener cosas en caché, ¿no? En memoria, ¿no? Muchas veces cuando un usuario usa tu aplicación, siempre lo mandas al servidor a que traiga esa información, ¿cierto? Pero puede haber estrategias de que puedas tener información en caché, que es la información que normalmente consultan más los usuarios, y la respondes en mucho menor tiempo, entonces mejora la experiencia de usuario, ¿verdad? Entonces, eso es un factor, el performance de la aplicación al momento de desarrollarlo hay que considerarlo desde el principio, ¿no? El dimensionar para quién, para cuántas personas está segmentada esta aplicación. Lo otro que tienes que ver es el tema de la disponibilidad de la aplicación, ¿no? O sea, para nadie es bonito entrar a una web o a una página o a una app y que esta no esté funcionando, ¿cierto? Entonces eso habla mal de tu empresa, malogra un poco la reputación porque ya no inspiras tanta confianza, ¿cierto? Entonces, todas las aplicaciones van a fallar. No hay ninguna aplicación que esté 100% disponible. Eso sí hay que tenerlo claro. De hecho, las grandes empresas igual tienen sus problemas, ¿no? Y de hecho, igual hay problemas. Exacto. Amazon tiene caídas, Google tiene caídas, se ven, Facebook, va a pasar. Exacto, va a pasar. Pero tú tienes que tratar de controlar eso, ¿ok? Y tienes que tener un SLA de disponibilidad. Claro. ¿Okay? Para poder controlar e ir midiendo que eso si pasa lo menos posible. Y cuando pasa, tienes que tener algún plan de recuperación rápida, ¿ok? Hay que diseñar las aplicaciones en alta disponibilidad para que eso no pase, pero en algún momento pasa, tienes que poder recuperarte y tratar de levantar lo más rápido tu servicio, ¿no? Entonces, esas cositas son las que ayudan bastante al tema de momento de diseñar tu aplicación y tu arquitectura, ¿no?
Estamos hablando Eh, entonces de performance, digamos, si le quisiéramos decir a los líderes empresariales, a los líderes de que están liderando los procesos de transformación digital y están generando cores tecnológicos internos o aplicaciones o sí. tienen iniciativas digitales, tienen que cuidar el performance, tienen que cuidar que tenga alta disponibilidad para tener una buena experiencia de usuario. Van dos factores. ¿Cuál sería el tercer factor? Seguridad. Hay que considerar la seguridad al momento de diseñar estas aplicaciones, porque también afecta directamente la experiencia de usuario, ¿verdad? A nadie le gustaría dejar sus datos en una aplicación y que luego sus datos aparezcan por diferentes lados distribuyéndose sin consentimiento, ¿cierto? Entonces, esa parte de seguridad es importante también al momento, y eso es algo que generalmente dejamos para el último, ¿no? O sea, no nos preocupamos hasta que nos pasa, hasta que nos vulneran, recién tomamos conciencia de la importancia de la seguridad. Y hay lineamientos o consideraciones básicas que podríamos tener al momento de ir desarrollando alguna aplicación para que al final no nos sea tan costoso, ¿no? Ese Como sería, por digamos, ejemplo, como por ejemplo, ya que estamos en el tema de seguridad, digamos, ¿qué protocolos mínimos debería cumplir? No sé, que yo tenga como líder digamos, de un proceso de transformación digital que tenga que hacer checklist. Por si acaso, mi área de TI tiene que validar 2, 3, 4 cosas muy sencillas, porque tampoco no quiero hablar de manera, digamos, para expertos, sino para aquellos que están en la estrategia, ¿no? claro, uno cuando empiezas a desarrollar o a tener una estrategia de arquitectura digital, lo que tienes que primero son poner las bases. Al momento de poner las bases, me refiero específicamente a la parte de redes. ¿Okay? Entonces tú tienes que tener segmentaciones de redes públicas para aplicaciones o componentes que tengan que tener salida a internet o puedan ser accedidos desde internet, aplicaciones privadas donde esté tu lógica de negocio, esté el core de tu aplicación y por ahí un segmento de red donde estén todos tu base de datos, donde esté custodiada de una forma estricta, correcta, privada, el tema de la data de los clientes que estás manejando, ¿verdad? Entonces la parte de redes es clave, ¿ya? Dos, y en esa parte de redes tú vas a poner seguridad en cada uno de los segmentos de red para saber quién, cómo, cuándo pueden acceder a esos segmentos de red que te acabo de decir, pública, privada y de base de datos. ¿Verdad? Eso es un componente. El segundo componente es al momento de desarrollar aplicaciones. Cuando desarrollas tu código, tu aplicación, tienes que meter pruebas de seguridad, pruebas unitarias de seguridad ya desde esos componentes. No esperar a que estén terminados para que recién hagas las pruebas, sino que cuando estás desarrollando el componente que va a hacer tal funcionalidad, ya se considere esta parte de seguridad, ¿no? Y luego, cuando ya está desarrollado este componente y lo vas a exponer a internet para que tus usuarios lo usen, tienes que poner una especie de firewall que cuide tu aplicación, ¿no? Un firewall es como una barrera que pone ciertas reglas y que te permite que no vulneren tan fácilmente tu aplicación. Por ejemplo, una regla, si tú vendes solamente en Lima, en Perú, ¿verdad? No tendría por qué llegarte peticiones desde Asia, desde África, desde otros continentes, porque no tendría sentido. Entonces podrías tú bloquear IPs que vengas desde ese lado del mundo, porque podrías estar tratando de ser víctima de un ataque, ¿no? Entonces esas cosas se podrían considerar al momento de tener tu aplicación, y aparte de todo el protocolo de seguridad el HTTPS, ¿verdad? Entonces, Claro. ese es un certificado de seguridad que hay que ponerle a tu aplicación para que brinde más confianza a tus usuarios, ¿no? Eso te podría comentar respecto a seguridad. De acuerdo. ¿Vale? Ese es el tercer punto. Y el cuarto, hay un cuarto punto también que conversábamos. De respecto a seguridad, no, en la parte de performance. Perdón, Claro, la parte de experiencia del usuario. Seguridad, así es. Sí. Lo otro es que las aplicaciones hagan o satisfagan las necesidades del cliente, ¿verdad? Y estamos hablando ya de la funcionalidad. ¿Okay? Entonces, actualmente hay metodologías que te permiten detectar las necesidades de tus clientes, el tema de Design System o de Design Thinking, el tema de estas metodologías ágiles que te permiten entrevistar a tu cliente, sacar información y tratar de encontrar lo que el cliente necesita, no lo que el gerente o el dueño tengas una idea de lo que, o sea, puedes tener una idea de lo que el cliente quiere, pero necesariamente tienes que entrevistar al cliente final, al usuario final, para realmente recabar lo que necesita para que tú puedas desarrollar esas funcionalidades en tu aplicación, ¿no? Entonces, eso es clave, y una vez que tengas desarrolladas esas funcionalidades que realmente va a usar el cliente a través de todas estas metodologías que puedan existir para detectar lo que el cliente necesariamente quiere, lo que le da valor,
tienes que también tener en consideración la parte de usabilidad, ¿no? La parte de interfaz y de experiencia de usuario, ¿no? Una cosa es la interfaz, que está bien bonito con sus colores y diseños amigables, que eso es un buen punto, pero lo otro es que la aplicación también esté desarrollada de una manera que sea intuitiva. Tradicionalmente, antes, yo recuerdo que desarrollábamos sistemas y desarrollamos el sistema y le entregamos un documento de un libro usuario, así, ¿no? Un libro de cómo usar la aplicación, ¿cierto? Claro, Entonces, y cuando nos bajamos WhatsApp, en realidad nunca nos dieron ese manual. Nunca nos dieron ese manual de usuario, ¿no? Simplemente la gente entra y empieza a usar y por ahí se ve un rato, pero ya la agarra al toque y va, ¿no? Entonces, y justo en eso yo escucho bastantes personas que dicen, oye, los niños de ahora nacen bastante inteligentes, son bien ágiles, porque usan las tablets y todo eso, y es en gran parte a que las aplicaciones que están usando son bien intuitivas, ¿no? O sea, no hay que pensarla mucho para usarlas, entonces les facilitas la vida a los usuarios. Son todos esos componentes los que permiten una buena experiencia de usuario, ¿no? Claro. Generalmente las empresas se enfocan en lo último que te acabo de decir, ¿no? En la parte del usabilidad, diseño. Así usabilidad, y etcétera, pero la parte de la disponibilidad, del performance, de la escalabilidad, la seguridad son vitales, claro. ¿No? Y es que de alguna manera lo que está, por eso decía, de repente no es tan sexy el tema, pero es importantísimo, porque lo más sexy, que no digo que no es importante, es bien importante, pero lo más sexy, lo que se está hablando mucho hoy en día es de la última parte, como bien dices, que es cómo hacer el diseño de los fronts. El front es, digamos, la parte de lo que el usuario, con lo que el usuario se enfrenta o interactúa, ¿no? Y ese front con buen diseño gráfico, ¿no? Y además con una buena lógica de cómo hacerlo usable intuitivamente, de acuerdo que es el UX UI, es en donde mucha gente se enfoca. Y está muy bien, porque de ahí debes partir. Pero tienes que tener esa pata de la interacción del front, de la parte del usuario, con lo que sucede por detrás, ¿no? Con lo que está, digamos, con el backend, base de datos, toda la arquitectura, todo lo que está detrás, que sostiene que esto funcione correctamente. Porque, y lo hemos visto, creo, uno de los casos emblemáticos es el e-commerce cuando empezó la pandemia y varias empresas tuvieron problemas porque la arquitectura no soportaba la cantidad de tráfico que había, porque todo el mundo, pues, no hay forma de comprar en físico, todo el mundo se volcó al e-commerce y comenzábamos a tener un montón de problemas los usuarios porque no funcionaba, se colgaba, no entraba, ¿no? O los picos de demanda cuando tienes, por ejemplo, los Cyber Days. Y claro, eso tiene que ver con la infraestructura, con la arquitectura detrás. Claro, y justamente a eso, o por ese problema, es como que nace un poco el tema del tema de cloud computing, y una de las empresas pioneras o líderes en este tema es Amazon Web Services. No sé si conoces, claro. Amazon no solamente vende libros o cosas por internet, sino también ofrece servicios de computación en la nube. ¿Okay? Entonces, cuenta la historia que Bezos tenía su empresa, obviamente, y en picos como Black Friday, Día de la Madre, Navidad, etcétera, lo que tenía que hacer es comprar un montón de infraestructura, ¿okay? Tenía una granja de servidores para poder soportar toda la cantidad de demanda, porque es una cantidad, compran a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Entonces, soportando esa infraestructura y no perder ventas, no perder clientes. Sin embargo, al día siguiente que pasaba las ventas pico, miraba y decía, oye, ¿qué hago con toda esta granja de servidores? ¿Qué hago con toda esta cantidad de servidores ahí? ¿No? Entonces él pensó, así como yo tengo este problema, muchas empresas tienen este problema, entonces ¿por qué no les alquilo, les ofrezco toda esta infraestructura que tengo acá para que ellos lo utilicen? Entonces ahí es donde empiezan a hacer también el tema de cloud computing y empiezan a darse servicios de computación en la nube que muchas empresas y startups pueden y están aprovechando. De hecho, el que no está en nube ahorita es como que si no estuvieras ya, porque tienes una serie de beneficios, de capacidades que te pueden ayudar un montón, ¿no? Ahí creo, me gustaría pararme un ratito en ese tema que estás tocando, ¿vale? Porque para algunos es un tema tabú, cada vez menos que antes, ¿no? Yo me acuerdo que hace algunos años, cuando íbamos a hablar con algunos clientes, nos decían, yo todo lo tengo on-premise, todo lo quiero tener dentro de mí, digamos, protegido dentro de mis propios servidores, ¿no? O eventualmente quiero montar mi propio data center. Y ya se estaba hablando, hace varios años, ya se estaba hablando de la nube, pero era como que un signo de interrogación. Las startups
hace varios años también aprendieron de que no necesitaban pues, tener grandes inversiones para poder apalancarse de todo lo que ya la nube ofrece y para poder ser escalable en el sentido de que comienzas pequeño, con una inversión pequeña de solamente lo que utilizas, y esa es una ventaja de todo lo que se hace service, porque básicamente pagas por uso y luego vas subiendo en la medida en que vas aumentando la cantidad de tráfico que tengas, ¿no? Y empieza una startup con 10 usuarios, 20, 100, 200, 500, 1000 y vas pagando en la medida en que vayas monetizando ese tráfico. Cosa que en la parte corporativa no necesariamente es así, porque tienes, digamos, ya una infraestructura y migrar toda la nube es medio a veces es como tabú. Ha ido desapareciendo, obviamente ahora ya las empresas ya dicen, oye, sí, pues la nube me da grandes beneficios, pero efectivamente es así como lo ves, Hans. O sea, una empresa o todas las empresas deberían estar pensando sí o sí en la nube, no, ojo, no para pasar todo, pero en la nube para de todas maneras apalancar el crecimiento. Sí, de todas maneras tienen que apalancarse en el tema de nube porque te da una serie de servicios que te permiten aprovecharlos e ir innovando, ¿no? Antes, por ejemplo, si tú querías hacer un tema de machine learning, inteligencia artificial en tu empresa, tú tenías que contratar, primero tener servidores que te puedan soportar todo ese procesamiento, ese nivel de procesamiento, tenías que contratar científicos de datos para que te hagan un montón de información y todo eso. Entonces resultaba bastante caro, entonces la empresa como que apostar por innovación como que no le ven un valor al corto plazo, un retorno tan rápido, entonces como que la piensa mucho, ¿no? Pero en nube, por ejemplo, encuentras modelos de machine learning que tú puedes decir en qué sector estás. Ah, estoy en el sector de banca. Entonces hay modelos que ya están más o menos prediseñados para banca o bueno, que tú podrías apalancarte de eso y a partir de eso podrías aprovechar y si te funciona bien y si no, simplemente dejas de pagarlo, de usarlo y puedes pivotear, ¿no? O sea, eso es clave, ¿sabes? Es algo que antes no se podía. Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacer una aplicación de reconocimiento facial, ¿no? Para tu empresa, por el caso de uso que le quieras dar, ¿no? Por reconocer a tu cliente, por encontrar personas con, no sé, pues con voluntariado delictivo, no sé, lo que tú quieras hacer un tema de reconocimiento facial, tú, si no existiera el tema de cloud computing, tú tendrías que tener un ejército de programadores, empezar a desarrollar toda esa funcionalidad y te demorarías un montón de tiempo en sacarla, pero la nube, o Amazon o Azure, o sea, que son cloud providers, te entregan eso como servicio. Entonces tú coges esa API, la conectas a tu sistema y automáticamente podrías estar utilizando en días el tema de reconocimiento facial. Entonces ya depende de la empresa cómo aprovecha todas esas funcionalidades que te brinda la nube para que le saquen provecho y lo ponga al servicio de su empresa, de su negocio, de su cliente, ¿no? Y lo otro que mencionabas respecto a la infraestructura, claro, la compra de infraestructura tradicional que era, ¿no? Tú te comprabas un servidor de este tamaño, ¿verdad? Grande, y al principio tus clientes lo usaban solamente ese tamaño, ¿verdad? Esa diferencia, aunque no lo veamos, la gente de tecnología muchas veces no lo ve, pero el financiero sí lo ve, porque ahí hay un costo de oportunidad, ¿no? El dinero que tú has invertido en toda esa infraestructura que no estás usando, podrías estarlo usando en otra cosa que le traiga más valor al negocio, ¿cierto? Y luego tus clientes siguen creciendo, entonces ya llegas a completar la capacidad que tenías, ¿verdad? Pero empiezan a crecer y luego tienes que hacer otra nueva compra, ¿verdad? Entonces, esa nueva compra demora su tiempo, ¿verdad? Y nuevamente vuelves a tener capacidad inútil y no usas toda la potencia de esa capacidad. Nuevamente hay costo de oportunidad. Pero hay algo más grave que el costo de oportunidad o el dinero, porque hay empresas que bueno, yo tengo la billetera grande y finalmente te puedo comprar los servidores que quieras y no me afecta el bolsillo. Pero si el servidor, la demanda supera la capacidad que tenías instalada, lo que va a pasar es que el cliente va a sufrir, la experiencia de usuario va a sufrir, porque el cliente o se va a poner lenta la transacción o no va a estar disponible en la aplicación. Entonces, claro, puedes comprar más servidores, pero esa compra te va a demorar todas las gestiones que tengas que hacer y el cliente mientras tanto está ahí intentando comprarte, ¿no? Entonces claro, el tema de cloud computing lo que hace es acompañar un poco la demanda, tanto en costos como en experiencia de usuario, ¿no? Acompaña. Si tu demanda sube, podrías subir junto con ellos, siempre un poquito por encima de la demanda para estar mejor, pero si tu demanda baja, también podrías bajar, ¿no? Entonces ese tema se llama escalabilidad. ¿Okay? Y cuando hablamos de escalabilidad, hay escalabilidad vertical, que es escalabilidad hacia arriba, o escalabilidad horizontal, que es lo que normalmente podrías aumentar más servidores, más instancias para que soporten la demanda, pero cuando pasa la demanda, pasa el Black Friday, pasa el día pico, la demanda podría bajar porque no tendría sentido que estés pagando por algo que no usas, ¿no? Entonces, esos son
factores importantes que te podría mencionar, ¿verdad, Lucho? Sí, lo que yo veo es que digamos, la nube te permite una serie de beneficios, pero creo que una de las cosas más importantes es que todos los modelos de negocio que están impactando y que están acelerando se están basando en digamos, mi creación de valor parte de darte algo que yo sí puedo darte a ti, que tú no necesitas hacerlo, por ejemplo, digamos, infraestructura en la nube, ¿de acuerdo? Para que tú lo utilices de la manera en que tú lo necesites, o sea, bajo demanda. ¿Mm? Y varios modelos de negocio se están creando bajo demanda. ¿Eso qué quiere decir? Oye, no te voy a vender el carro, te voy a dar el carro cuando lo necesites bajo demanda. Te voy a dar Airbnb, ¿no? Bajo demanda, el lugar a donde quieras ir. El concepto de bajo demanda, ya no como que estoy hablando de modelo de negocio, los Sí, sí, modelos de sí. negocio bajo demanda, una de las cosas que necesitan en realidad digamos, que te permite, es una infraestructura o, digamos, una arquitectura que te permita ser escalable si es que vas a crear tu propio core tecnológico. Normalmente las startups, a diferencia de las empresas tradicionales, han creado sus propios core tecnológicos que les han permitido escalar. Netflix, Amazon, Airbnb, todos tienen, como tú comentabas bien, un core tecnológico propio, construido internamente, porque es el core que les permite generar el día a día, que les permite, digamos, exponer su modelo de negocio y monetizar a partir del modelo de negocio sobre el cual están creando valor, ¿no? Pero las empresas tradicionales no necesariamente, porque las empresas tradicionales normalmente, excepto pues, la industria bancaria, seguro, de repente, pero algunas más, normalmente no es que tengan un core tecnológico de base, no necesariamente. Todas las industrias no necesariamente tienen un core tecnológico de base, y básicamente los sistemas que tienen son sistemas de apoyo, ¿no? Un CRM, un ERP, etcétera, pero no un core con el cual tú le generes valor a un cliente. No necesariamente todas la tienen. Entonces, ¿qué le recomendarías? Digamos, yo, en mi experiencia lo que veo es que es muy potente o hay mucha oportunidad en el mercado, en diferentes industrias, de que se comiencen a crear sus propios cores tecnológicos, ¿de acuerdo? Que no es el CRM o que no es el ERP, en realidad es el core con el cual tú generas el valor y monetizas, ¿de acuerdo? Y que cuando se desarrollen estos cores tecnológicos, de todas maneras se empiece pensando en la nube como, digamos, el apalancamiento de infraestructura que necesitarías para poder volverte escalable. Obviamente siempre pensando de repente si quieres tener infraestructura, digamos, privada aparte por algún tema digamos, de importancia de cierta data, la puedas tener. Pero, digamos, yo lo que veo es que hay mucha oportunidad de eso, mucha oportunidad de que puedan crearse cores tecnológicos por empresa, ¿de acuerdo?, que se piensen desde un principio en infraestructura en la nube. No sé qué opinas, Hans, sobre eso. De hecho, yo he estado en banca, he estado en seguros, he estado en telecom y ahora en educación. Y sí tienen una aplicación core, ¿ok? Tienen un RP core. Todas estas tienen una aplicación core que le han comprado a algún proveedor en algún momento y estas aplicaciones, pero este core es tradicional, ¿verdad? Es monolítico, es grande, es gigantesco, está en on-premise, ¿verdad? Lo cual no te permite ser tan flexible, ¿verdad? Para el nivel de aplicaciones que te pide ahora actualmente tus usuarios. Lo que está pasando es que, y son bien pesados, ¿no? Pensarlo sin mover es bien complicado. Hay empresas que lo están haciendo, hay empresas que no, prefiero dejarlo acá porque me funciona, me sirve, y así me he mantenido hasta ahora y me voy a seguir manteniendo. Pero esas empresas que tienen este core bien posicionado a nivel on-premise, bien transaccional, bien monolítico, bien grande, lo que están generando es crear aplicaciones satélites, ¿ok? Estas aplicaciones satélites se empiezan a crear ya en nube, ¿verdad? Entonces, estas aplicaciones satélites ya nacen con una experiencia de usuario A1, con una arquitectura escalable también A1, ¿verdad? Estos por detrás se conectan a estos core para dejar información o llevarse información. Sin embargo, lo que ve el usuario final ya no es este core, sino ve estas aplicaciones satélites que ya, o apps o algunas aplicaciones que ya responden a sus necesidades. Pero lo que está pasando es que estas aplicaciones se están volviendo tan potentes, ¿verdad?, que en algún momento ya no va a importar qué core está detrás.
¿no? Así es. Sino que ya podrían ir migrándolo o soltándolo y dejando ese core. Entonces, eso Ujú. está pasando bastante en el mundo actual, en la parte corporativa, ¿no? Eh, Yo ahí digamos, te quiero contar un poco nuestra experiencia y a ver cómo lo ves tú. ¿Qué es lo que yo veo? Efectivamente, hay varias empresas que están montadas sobre cores que son monolíticos, pero son cores monolíticos transversales que no necesariamente es el core que le genera que crea el valor que el modelo de negocio ofrece en el mercado. Entonces, normalmente, digamos, tienes un SAP, por ejemplo, como un gran sistema monolítico súper importante, tiene un montón de cosas ahí dentro y que básicamente lo que te ayuda es a correr el negocio, a manejar el negocio, ¿no? Ujú. Pero Netflix, por ejemplo, no podría montar su modelo de negocio sobre SAP. Imposible, Imposible. O Amazon no podría montar su modelo de negocio sobre SAP. claro. ¿Por qué? Porque la creación de valor, ¿de acuerdo? No está en este core monolítico que le calza a todas las empresas. Está justamente en esa salsa secreta que implica tener para mí, y es como lo veo, creo yo, la importancia del modelo de datos para que vaya con el modelo de negocio. ¿De acuerdo? Que tengas la capacidad para empezar de tener un modelo de datos que realmente se adapte a tu necesidad. Entonces, en proyectos, por ejemplo, que hemos desplegado nosotros justamente haciendo aplicaciones satélites que se conectan, por ejemplo, con SAP o con otros sistemas monolíticos, una de las cosas que vemos es que los modelos de datos de los sistemas, digamos, que normalmente son on-prem, son modelos de datos que no van acorde con la realidad y que más bien impiden la escalabilidad. Y te voy a poner un ejemplo súper, súper sencillo. Y no sé a ver qué opinas tú. Vale, Mira, vale, vale. normalmente los sistemas están hechos en Estados Unidos, en Europa, en países donde la idiosincrasia del usuario o del cliente final que va a ser el que reciba esa experiencia que se le quiere, digamos, que se construye, es una idiosincrasia diferente. Por lo tanto, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, los modelos de datos de estos grandes sistemas están creados de forma tal que tú tienes, por ejemplo, una entidad que es el cliente y otra entidad que es el contacto. Algo tan sencillo como eso, ¿de acuerdo? Cuando tú dices que eres centrado en el usuario, tú lo que tienes que tener es, tú lo tienes que tener la posibilidad de que tu usuario sea un B2B, un B2C, sea un usuario que converse con la realidad. Y lo que conversa con la realidad es que una persona, ¿de acuerdo? Puede ser tu cliente, tu cliente directo, no necesariamente es el contacto de tu cliente, porque estaba pensado esto en B2B, ¿me explico? Claro, Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que tienes que duplicar la data. ¿Por qué? Porque tienes que tener tu cliente y tu contacto, ¿por qué? Porque la estructura del modelo de datos está pensado así. Entonces, cuando nosotros vemos eso, decimos, oye, ¿qué está pasando o sea, cuando todo el mundo dice, oye, soy customer centric, si realmente para ser customer centric lo primero que tienes que tener es un modelo de datos donde realmente tengas una persona, un ser humano físicamente, ¿no? Luis Sánchez, Hans Navarro, sea un único dato en todo tu modelo de datos y que si Hans Navarro pertenece a esta institución que da capacitación y además trabaja en la UTP y además todas esas vinculaciones y esas relaciones las tiene que tener claras. Y además si Hans compra y te compra, digamos, a ti a título personal o compra él, pero a título de la empresa, tienes que tener la capacidad de poder captar a Hans en sus diferentes facetas. Y eso en los modelos normales no existe. Y es un gran dolor de cabeza. Entonces, cuando tú mencionas el caso de las aplicaciones satélites, claro, cuando nosotros hacemos aplicaciones que se conectan, tenemos un gran problema, porque los modelos de datos, si tú necesitas, Netflix no tiene ese problema, o Amazon no tiene ese problema, porque parte de su propio core con un modelo de datos único que sabe exactamente qué necesita tener de modelo de datos para que luego pueda explotarlo y puedas meterle capas de inteligencia artificial, todas las capas que tú quieras. Si tú le metes basura, te va a botar basura. Entonces, si no tienes un buen modelo de datos debajo que se calce con tu modelo de negocios, vas a tener un gran problema. No sé cómo lo ves tú, Hans, ahí. no, sí, totalmente, pero creo que son tendencias del mercado y cómo se va moviendo el mercado. O sea, la tendencia de los RPs hace muchos años atrás era la tendencia, o sea, era como la forma en que las empresas tenían para potenciar sus competencias. Entonces, es como ahorita estamos hablando de cloud computing y todos los mundos están apoyándose en cloud computing, pero ya cada 50 años no sé qué cosa habrá, ¿no? Entonces,
de repente van a decir, oye, ¿cómo fue el tema de cloud computing, ¿no? Pero el tema de los ERPs y tenerlos como core de la empresa y todo esto, en su momento era la decisión que parecía más oportuna, digamos, ¿no? Ujú. Pero como tú dices, o sea, las empresas ahorita, actualmente, las grandes corporaciones están llevando este problema. Han comprado ERPs de Estados Unidos, de otro país, donde el idioma es distinto, el tipo de cambio es distinto, no están preparadas para la realidad peruana, la forma de usarlo, de consumo, es distinto, el comportamiento es distinto. Entonces, uno, te gastas un montón de dinero en traerte ese RP, dos, gastas otro mucho más cantidad de dinero en adaptar ese RP a tu realidad, ¿verdad? Y luego te salen con el tema de que, oye, hay una nueva versión del RP, pero tú no puedes hacer una upgrade a tu RP porque ya le has metido mano, la has modificado. Entonces, pucha, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? Entonces, claro, verlo ahorita ya es como que, ¿qué hiciste? Pero en su momento de repente tuvo sustento y tuvo el por qué se hizo eso, ¿no? Pero es clave y ahorita, actualmente, lo que están haciendo todas las empresas es contratar gente que les hagan su modelo de negocio, o sea, su modelo de datos que responda al negocio, y porque el modelo del ERP tiene, para empezar, es medio complicado, tiene un montón de tablas por detrás o entidades que uno no termina de entender cómo funcionan, porque o sea, lo pensaron de alguna manera. Entonces, uno resumiendo dice, oye, pero quiero un modelo más simple, ¿no? Quiero un modelo donde tenga mis clientes, un cliente único, mis compras, la contactabilidad, etc. Entonces, como que actualmente están haciendo modelos agnósticos, ¿okay? Para que traducir un poquito más limpio toda esa cantidad de data, y ahí están invirtiendo bastante las empresas en esos recursos para, a partir de ese modelo limpio, poder explotar ya el cliente. O sea, me ha pasado trabajar en empresas donde tenían hasta 3, 4 cores, o sea, aplicaciones distintas, por lo tanto tenías datos del cliente en diferentes lados, ¿verdad? Entonces, en algunos se llamaba Has Navarro, en otros se llamaba Has Navarro Río Frío, en otro no, Navarro Río Frío, o sea, diferentes datos. Entonces, ¿cómo los centralizas? ¿Cómo le das al cliente esa experiencia única, ¿no? Entonces, ya el tema de data está cobrando una relevancia tal que lo que necesitas tener es centralizado esa parte para poder decir que eres una empresa centrada en el cliente. Entonces hay bastantes retos que hacer ahí. Las startups normalmente no tienen este problema porque ellos nacieron con su modelo único. Así y otra cosa que pueden hacer las startups también es que, como es su modelo, ellos pueden meterle mano, pueden cambiarlo, pueden adaptarlo. En cambio el core es duro, ya como que tú no puedes modificar el core porque muchas veces otro precio, ¿no? Ya es otro claro. tema. Y te quiero mencionar un ejemplo para que es tirado muy a la realidad latinoamericana, ¿de acuerdo? Que nos ha pasado. Nosotros comenzamos construyendo modelo de datos para sistemas puntuales y ahora, bueno, tenemos un modelo de datos único para todos los proyectos que ya absorbió toda esa casuística que es bien diversa y que es bien latinoamericana. Y te voy a poner un ejemplo muy puntual. En Latinoamérica, para pagar menos impuestos, lo que se hace, a veces, algunas empresas lo que hacen es, si tienes la ley de microempresa que te permite pagar menos impuestos, lo que haces es divides lo que es una empresa real en razones sociales, ¿de acuerdo? Simplemente para mandar ingresos y gastos de cada una de las razones sociales se vean más pequeñas, divides los trabajadores, ¿de acuerdo? No pasa la valla. Ya, eso, digamos, no necesariamente va a suceder en países un poquito más formales y desarrollados, ¿no? Entonces, los sistemas que están hechos para esos países, digamos, no tienen por qué absorber ese tipo de casuística. Pero ¿qué pasa cuando tú, por ejemplo, eres una empresa que le vendes a un cliente ferretero, ¿ya? Porque he visto esto, por ejemplo, mucho en la industria ferretera, que tú le vendes a tu cliente ferretero, y ese cliente ferretero, ¿de acuerdo? Es un cliente, tiene 3 locales, pero tiene 5 razones sociales. Entonces, cuando tú quieres darle una experiencia única a tu cliente, normalmente en un sistema, tú tienes un solo documento de identidad. Claro. ¿Me explico? Claro, y pero sigues eso. O sea, y digamos no, porque el modelo de datos debería permitirte que un cliente, una entidad que es un cliente real, una organización real, tenga varias razones sociales, y es más, en cada razón social tenga diferentes trabajadores separados, pero que finalmente responda a un único cliente. Claro. Y ese tipo, por ejemplo, de cosas no existe. O sea, no, que lo hemos visto en el mercado, se choca pues la realidad con lo que son los sistemas on-premise, legacy, antiguos, que no te permiten hacer eso. Entonces, claro, pues.
A la hora de vender. Al final lo haces, pero terminas metiéndole chiches, arreglando por acá, parchando por allá, para poder responder a eso, ¿no? O sea, eso es lo que pasa cuando el negocio se adapta al sistema, ¿verdad? Pero la tendencia ahorita es que el sistema es el que tiene que responder a cómo funciona tu negocio, y si tu negocio, tu cliente tiene casuísticas particulares, tienes que hacerlo pensando en eso, porque finalmente es el que te da, el que te compra, ¿no? La razón por la cual tú existes o subsistes. Entonces, antes era como que, pucha, tengo esto, adáptate, pues, ¿no? Adáptate y fíjate cómo lo acomodas tu negocio y modifica lo que tengas que modificar, pero esto es, ¿verdad? Pero ahora ya no es eso, pues ahora ya está pensado más pensando en el cliente final, y si haces una correcta investigación de mercado, un análisis, podrías detectar esas cosas y plasmar eso en una solución para darle al cliente. Y el cliente, cuando vea eso, oye, mira, esta empresa sí está pensando en mí, ¿no? Se da cuenta que sí está pensando en mí, y finalmente se termina retribuyendo en compras, en fidelización y varios factores que son importantes para cualquier empresa, ¿no? Hay un tema que me gustaría rescatar, que tú trataste, me parece vital. Tú hace un ratito dijiste, las startups en sus core tecnológicos, que están hechos por ellos mismos, tienen la ventaja de que se pueden conectar con terceros mediante APIs de una manera sencilla, rápida, simple, y además porque cuando tú ofreces algo a tu cliente, si tú lo haces solo, no va a ser tan potente como que tú lo hagas acompañado con socios de negocio que te ayuden a generar más valor dentro de este modelo de negocio, ¿no? Y te voy a poner un par de ejemplos. Cuando en la banca se vende, un socio de negocio es el buró de crédito, que te da un input en un motor de decisión para poder saber el nivel de riesgo que tiene una persona, por ejemplo. O en un retail, ¿cómo se llama? El socio de negocio de última milla, que si te puedes conectar con él, puedes tener la trazabilidad de por dónde va tu paquete sin que tú tengas que estar gastando en hacer tu propia logística de última milla. Y así podemos hablar en diferentes industrias, pero para eso hay un concepto clave que veo yo y que hablándole directamente a los empresarios, creo que deberíamos todos tener muy, muy en cuenta, y es el hecho de que para poder generar más valor con nuestros sistemas, es vital que nuestros sistemas estén hechos de forma tal que se puedan integrar con otros sistemas de otros socios de negocio, y además que nuestros sistemas internos se puedan integrar entre ellos para poder crearle más valor al usuario final, porque al usuario final no le interesa si es que la última milla la haces tú o la hace tu proveedor. O sea, para él es transparente. Yo quiero que me llegue mi paquete en 10 minutos, en 20 minutos, ¿no? Vale. Y eso tiene mucho que ver con lo que se habla ahora de la apificación. Y rescato eso porque tú acabas de mencionar hace un ratito el tema de la integración con APIs. ¿Qué tan importante es entender el concepto de apificación para cualquier industria, para cualquier empresario, para cualquier líder de empresa? Vale, y ahí volvemos a la parte de arquitectura. Permíteme regresar un poquito a la parte de arquitectura. Claro. Y en arquitectura existen estilos arquitectónicos, ¿vale? Entonces, en la ingeniería civil tú ves una construcción y puedes decir, este es un estilo moderno, un estilo barroco, un estilo medieval, ¿no? Porque ves la forma desde afuera. En arquitectura existen estilos arquitectónicos, y los que más resaltan son los estilos monolíticos, ¿okay? Donde en un gran paquete, en una gran aplicación, metes todas las funcionalidades de la empresa, todas las funcionalidades de la empresa. El otro estilo, que es el que se está usando más actualmente, es estilo de microservicios, ¿okay? Donde lo que haces tú es agarrar esa gran aplicación, es dividirla en pequeñas aplicaciones. ¿Cuál es la potencia de dividirla en pequeñas aplicaciones? Es que tú puedes escalar o atender la demanda o hacer las modificaciones porque tienes pequeños módulos, ¿okay? Entonces, en función a estos módulos, tú podrías jugar como si fuera un rompecabezas y responder a la necesidad del negocio. ¿Qué quiero decir? Que estos módulos hacen una funcionalidad o se dedican a algo en específico, ¿ok? Entonces, en cualquier parte de tu negocio podrías llamar a este módulo para que, imagínate que tengas un módulo de clientes. Este módulo es el que te va a traer información de tus clientes, el que te va a permitir registrar clientes, el que te va a permitir actualizar clientes. No importa desde qué aplicación, web, app lo estés llamando, es este módulo el que es responsable de los clientes, ¿ok? Imagínate si hablamos de un banco. Un banco, tú entras a una app de un banco, ¿ok? Y esta app tiene varias funcionalidades, ¿ok?
lo que se hacía tradicionalmente es que todas las funcionalidades están metidas en una sola aplicación. Entonces es bien pesada, es bien grande, pero todas las funcionalidades del banco, del app, no todas las usan al mismo tiempo con la misma intensidad. Probablemente la funcionalidad de consultar saldo sea la más usada, ¿verdad? Y por ahí tengas otra que sea transferencia de saldo, transferencia, podría ser, pero hay otras funcionalidades que no las usas tanto. Entonces, si tú te das cuenta que la funcionalidad de consultar saldo es la más usada y la tienes construida como si fuera un módulo por detrás, o sea, una cosa es la interfaz que el usuario ve, pero cuando da clic a esa opción de consultar su saldo, por detrás va a invocar a un componente tecnológico. Si ese componente tecnológico está independiente, ¿verdad? Entonces, lo que tú podrías hacer es escalar ese componente y no tendrías que escalar o meterle infraestructura, recursos a toda la aplicación, ¿cierto? Si tú quieres, al tenerlo también como componente independiente, lo que también te permite es hacer pruebas de testabilidad sobre ese solo componente. O sea, puedes probarlo, modificarlo, agregarle funcionalidades sin afectar el resto de las aplicaciones, porque ese es el componente más demandado y podrías ponerle más poco eso, ¿verdad? Entonces, construir de forma modularizada en mini aplicaciones toda tu solución te permite dar flexibilidad, escalabilidad, te permite generar APIs para que cualquier empresa pueda hacerlo, ¿no? Si tú haces algo muy bien y otra empresa quiere hacer eso que tú haces, se lo expones para que esa otra empresa lo consuma y aproveche esa funcionalidad y tú a través de eso puedes monetizar si es tu modelo de negocio, ¿no? Ahora, esto trae consigo también ciertas complejidades porque tienes ya más puntos de falla, tienes que controlar mayor la trazabilidad porque tienes las aplicaciones divididas en diferentes lados, pero son cosas que se pueden controlar y se están controlando ya con capacitaciones, con formas de hacer más cosas, pero ese tema de microservicios y de APIs es clave actualmente para el tema de distribuir o escalar o nuevos modelos de negocio. No digamos, has amarrado algún core donde todo lo metes ahí, todo lo empaquetas, ¿no? Porque antes, al tener un aplicativo empaquetado en toda una sola solución, si tú querías cambiar solamente el color de la aplicación, alguna funcionalidad, tenías que parar la aplicación, compilar nuevamente todo el código y ponerlo en producción. Entonces, por lo tanto, lo que pasaba es que como no podías parar, lo que hacen las empresas es esperarse, ¿saben qué? Cada 3 meses o cada 6 meses vamos a hacer un pase a producción. Entonces, todas las funcionalidades nuevas, júntense, ¿no? Se juntan, pasemos una ventana ahí cada 6 meses, las pasamos todas y recién las ponemos en producción. Cosa que actualmente no funciona, ¿no? Porque el mercado se mueve de una forma más rápida y si mañana tu competencia saca una promoción X, una nueva funcionalidad, tienes que tener la capacidad de responder o tú mismo ser el que se adelante a esa nueva necesidad. Entonces, al construirlo de forma modularizada, simplemente agarras el módulo que estás impactando, el que se vería impactado, lo cambias y lo pones a producción, ¿no? Lo que quiero rescatar en realidad toda esta parte, pensándolo en lo que hablamos al principio. ¿Por qué la arquitectura es tan importante y por qué es tan importante que aquellos que están ejecutando la estrategia de transformación digital o ejecutando la estrategia de crecimiento escalable de una corporación entiendan, digamos, lo vital que es la arquitectura? Porque lo que tú dices, voy a poner un caso para que la gente lo sienta, ¿de acuerdo? Dale. Voy a poner un caso. Tú tienes una aplicación en una industria y esa aplicación, digamos, como tú bien dices, cada 3 meses haces un nuevo release porque es monolítica, ¿ya? Y en esa aplicación monolítica, por ejemplo, en el mundo, por ejemplo, ¿cómo se llama? De lo que es comercialización. Tú lo que has hecho es, tienes todos tus productos, todos tus catálogos de productos, ¿de acuerdo? Ofreces atención al cliente de repente en tu aplicación monolítica para que se contacten directamente con su vendedor asignado en esa cartera y te diste cuenta que, oye, ¿sabes qué? La forma en que estoy definiendo la lógica de recursividad, digamos, de los productos, o sea, ¿no? las líneas, ¿no? las categorías, etcétera, voy a cambiarla, ¿de acuerdo? Porque ahora no van a ser líneas, van a ser estas categorías. Paren toda la aplicación, modifiquen todo en 3 meses. Hagamos esto para que la búsqueda del producto sea más simple, más intuitiva, para que el compresor que yo estoy vendiendo, a la hora que alguien entre, pueda en 2 patadas saber, digamos, obtener ese dato. Por otro lado, tienes la otra empresa que se demora un poquito más en pensar su arquitectura, ¿de acuerdo?
y dijo, oye, nos dimos cuenta que el mercado, la forma en que están buscando ahora compresores, ¿de acuerdo? Es por la forma en que se aplica, o la forma en que, o esta industria está pidiendo más ese producto, así que vamos a recategorizar la forma en que se muestran los productos, pero como lo tenemos en microservicios, ¿de acuerdo? Eso lo podemos tener en 2, 3 días, sí, por supuesto. ¿Cuál es el impacto de eso en el mercado, en el negocio? Solamente estoy haciendo una hipérbola de lo que tú estás diciendo, para dejarlo como... ¿Se imaginan un usuario, de acuerdo, que se pase la voz? Porque imagínate, toda la gente de construcción, que se pasen la voz, ¿no? Diciendo, oye, yo he visto que en esta aplicación busco y me sale rapidísimo todo esto y me dice toda la información que quiero y me explica a mí para qué lo voy a tener que utilizar, porque parto la búsqueda desde la aplicación de lo que quiero, no del producto, porque no sé qué producto voy a comprar, sino desde lo que quiero, y a partir de buscar lo que quiero, me da recomendaciones de lo que necesito, y a partir de ahí hago la compra o me contacto con el vendedor especializado. Y en la otra no. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo como usuario? Voy a comenzar a ir ahí. Y eso es lo mismo que pasó, por ejemplo, en la industria del taxi, para que me entiendan. Aquellas empresas que tenían aplicaciones monolíticas, de repente donde tú servías uno a uno, ¿de acuerdo? Pero seguías todo el proceso normal. O sea, a dónde quieres ir, cuánto te cuesta, etcétera, versus la otra que rápidamente tiene la capacidad, porque es propia, que tiene rápidamente la capacidad de cambiar y con un botón ya tiene toda la información previa y te da, digamos, el destino común en 1 segundo, en 2 segundos, para que no te demores en el proceso, en ese journey que haces tú como cliente. ¿A cuál creen que el consumidor va a comprarle? Al que le sea más fácil la vida. Claro, y teniendo en cuenta que el consumidor va cambiando, ¿no? Porque las generaciones van pasando, ¿verdad? Entonces ya los más jóvenes son más exigentes, entonces ya quieren las cosas para allá, que les hagan la vida más fácil, vivir una mejor experiencia de usuario, quieren no perder el tiempo en cosas que no les agregan valor, sino al contrario, él quiere usar la aplicación porque quiere hacer algo, ¿no? No porque quiera usar la aplicación por usarla, ¿no? Tú sabes que hace algunas entrevistas estuve con Tatiana León, que es ahora la cabeza no recuerdo exactamente el cargo, pero en Rapibank, y ella viene del grupo Intercorp, ¿no? Entonces yo le decía, o sea, Intercorp hace ya bastante tiempo está metido en un proceso de transformación digital bien fuerte, ¿no? Pero por otro lado tienes a Rappi, que tienes una startup. Entonces le digo, tú que has estado en los dos lados, dime, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Y ella me lo resume en una palabra, y es la misma palabra que le voy a decir a toda la gente que nos está mirando, que ahora en los negocios es clave y que tú le acabas de decir detrás de lo que acabas de decir. Velocidad. Entonces ella me decía, por ejemplo, si yo quiero hacer algo, o yo quería hacer algo en Interbank, claro, genial, tendría que esperar el próximo sprint, ¿de acuerdo? Si yo quiero hacer algo en Rappi y probarlo y validarlo, me sorprende que en 1 o 2 días ya lo pueda tener. ¿Por qué? Porque la arquitectura que tiene Rappi, no solamente es el UX, UI, como tú bien decías, sino la arquitectura que tiene Rappi, está hecha de forma tal que le permite al negocio poder hacer experimentos a una velocidad más rápida para poder calzar con las necesidades del mercado, que también siempre va a cambiar. No es que el mercado va a tener una necesidad y esta va a ser la forma en que el usuario va a comprar siempre, no. En enero de este año va a comprar de una manera, mañana cuando haya otra pandemia de otra manera, pasado cuando ocurra otro tema de otra manera, y si tus plataformas no están pensadas en poder modificarse a una velocidad que vaya acorde al mercado, vas a quedarte atrasado, porque el que gana es el que corre con mayor velocidad. Creo, ahora, no sé cómo lo ves tú. Totalmente, pero a eso también le puedes agregar otro factor más, ¿vale? Este factor es que tradicionalmente pensamos en silos, ¿ya? O sea, pensamos en equipo. Entonces, en una gran corporación tienes un equipo de desarrollo que lo que quiere es sacar nuevas funcionalidades, pero tienes un equipo de operaciones que lo que quiere es mantener la disponibilidad de sus aplicaciones. Entonces, para tú decirle a un equipo de operación, pásame una funcionalidad, ellos es como si estuvieran diciendo, escucha, me vas a malograr lo que ya tengo, ¿no? Porque a mí me miden por mi disponibilidad. Entonces, si algo se falla, al final a mí mi ratio de mi indicador me va a bajar, no me van a dar mi bono, todo lo que tú quieras. Entonces, los incentivos no están alineados. Entonces, para eso, para que tú me pases esta funcionalidad que tú quieres, tráeme manual de usuario, manual de despliegue, manual de componente, tu prueba COVID, tu permiso de conducir, una serie de requisitos, ¿me entiendes? Para que yo pueda pasar y asegurarme que si falla, se cubren, tratan de cubrirse. Entonces, hay ese tema. Entonces, por eso también nace, acompañado con todo este tema de cloud computing, viene el tema de DevOps, ¿no? Que es cambiar un poco la cultura
¿verdad? Es el nuevo, cambiar el mindset de cómo se desarrollan aplicaciones. O sea, ya no es equipo de desarrollo, equipo de operaciones, sino que somos un solo equipo, ¿vale? Entonces, y este un solo equipo es algo que tienen bastante ya nativo, de forma intuitiva inclusive, las startups, ¿no? Entonces, empresas como Rappi o startups como Rappi, de repente, como son solo un solo equipo, pueden darse este lujo de probar y jugar entre la aplicación. En cambio, en una corporación es como que no, hay un gerente de operaciones, hay un gerente de desarrollo y pucha, tienen que ponerse de acuerdo para pasar esa funcionalidad, porque si yo fallo, lo que estamos tratando de hacer es buscar culpables. ¿Quién cayó? No, él no me dijo lo que tenía que hacer, él no me trajo el manual tal, etc. En el otro tienen más tendencia a experimentar y más tolerancia al error, lo cual es beneficioso para finalmente sacar nuevas funcionalidades, ¿no? Entonces, le agregaría ese punto también, porque nos pasa actualmente, ¿no? Nos pasa con diferentes lados, ¿ok? Claro, diferentes empresas por las que han pasado pasa y cada uno cuida su tienda, ¿no? Cada uno cuida su tienda. Cuando no es mi tienda la que debo cuidar, es el valor al cliente el que debo yo cuidar finalmente, ¿no? Entonces ahí hay un mindset que hay que trabajar y que no es fácil, ¿ah? No es fácil, pero hay que trabajar, hay que cambiarlo. Porque es algo que ha estado incorporado en el, como tú bien dices, en el mindset durante toda la vida de la empresa, ¿no? Y ahora que cambian las cosas, es bien difícil cambiar esa cultura. Es bien difícil cambiar esa cultura, ¿no? Es bien difícil. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero ahí es justamente en donde yo veo la oportunidad. O sea, el hecho de que tú necesites velocidad para poder generarle valor a un cliente final, ¿de acuerdo? Y que esa generación de valor a ese cliente final implique que tengas una gran ventaja si es que, por ejemplo, no dependes de un legacy, ¿de acuerdo? Sino que tienes la gran ventaja o tienes la gran oportunidad de contar con un sistema más flexible, escalable, con una arquitectura que te permite efectivamente escalar en el sentido de que hoy te permite tener 10 usuarios, pero que la arquitectura y todo lo que has diseñado por detrás está perfectamente diseñado para que tú puedas llegar a 1 millón de usuarios o 10 millones de usuarios, de poder poner tu disponibilidad de tus aplicaciones hacia el front, hacia el cliente final, en diferentes idiomas, porque ya está definido así, porque ya tienes la zona multihoraria puesta dentro de tu vena, porque sabes que quieres ir a nivel mundial, y tienes el multihorario, tienes el multilenguaje incorporado dentro de la lógica de tu base de datos, y tu arquitectura está pensada en ir a millones de personas, a pesar de que hoy día solamente la tienes para 10, 15, 20, pero estás pensando así, vas a tener una gran ventaja. Vas a tener una ventaja, de todas maneras. Porque probablemente, claro, tú empieces, si lo vemos como una línea de crecimiento, tú empieces en ventas aquí y la otra que ya está, el establishment en el mercado esté aquí, pero ellos están generando un ritmo de crecimiento lineal, que normalmente es de digamos, de un dígito al año, y es normalmente que no, en los directorios se habla de crecer arriba del PBI, pero la otra tiene la gran ventaja de poder ser escalable, y justamente eso es lo que buscan los venture capital con las startups. Es quién tiene la capacidad de explotar y poder tener un crecimiento exponencial, pero el que tener un crecimiento exponencial implica tener la capacidad de poder venderle hoy día a 10 y mañana a 1 millón, haciendo que tu costo marginal tienda igual o sea, que tu costo marginal tienda a 0, o sea, que no implique multiplicar por 1000 la cantidad de trabajadores y multiplicar por 1000 la cantidad de servidores que necesitas, no. O sea, a eso hablo de escalabilidad. Y no son muchas las empresas que están pensando en eso. Y por eso es que te digo que creo que sí deberían estar mirando más lo que están haciendo las startups, ¿no? Exacto. Ahora, hay dos opuestos, ¿no? Yo he participado en corporaciones, en proyectos más tradicionales donde, pucha, te demorabas varios meses en pensar, en poner las bases, en diseñar, en todo el tema, ¿verdad? Lo cual obviamente te da más seguridad de que van a salir mejor las cosas, pero te demoras un montón y el mercado no te espera, ¿no? Entonces, ya cuando sacas tu producto, el cliente ya no quería eso y quería otra cosa, ¿no? Luego también he participado en hackathons. En hackathons son eventos donde te juntas con un grupo de desarrolladores, ¿no? de tu equipo, de tu team, y tienes que dar una solución, pero tienes 24 horas para eso, ¿verdad? Entonces, en esta hackathon como tal, no te interesa la arquitectura, simplemente te interesa que funcione. O sea, no estás pensando en un modelo escalable, te interesa que la funcionalidad funcione porque tienes que entregarle valor en 24 horas. Entonces, el reto está en cómo traer un mix, ¿verdad?, de esta hackathon que es súper express, súper rápido, no importa que tengas código en duro, no importa, porque tienes que entregar la funcionalidad, versus el otro extremo, que es planificarla y pensarla con una metodología cascada durante más tiempo. Es encontrar este punto de equilibrio, ¿no? Que te permita flexibilidad de acuerdo a lo que te pide el negocio,
versus también no tener gaps técnicos que sean complicados de corregir y tener una solución que te pueda escalar, ¿no? Entonces, ahí es donde las startups están como que medio al medio y están ahí completando esta parte, ¿no? Y eso es clave. Pero es posible. De hecho, posible. es posible. De hecho, digamos, nosotros vimos este problema hace algunos años y nos dimos cuenta de eso, ¿no? Porque hacíamos desarrollos personalizados para clientes, pero aparte, digamos, aplicaciones específicas, y nos dimos cuenta que lo que necesitaba el mercado en realidad era los legos que tú mencionabas, ¿no? Y un modelo de datos que le permita integraciones y esté todo apificado, pero que finalmente tú le des el Lego a alguien para que arme con el Lego lo que quiera. Entonces, que ya tengas tu microservicio de contactos con tu CRUD, que ya tengas tu microservicio de transacciones, que no importa si es una orden de venta, una orden de compra, no te importa si es una devolución, finalmente son transacciones. Que cualquier interacción de un ser humano, sea una llamada, una tarea, etcétera, ya venga en un microservicio que sea escalable. Entonces, digamos, nos hemos dedicado a hacer microservicios por montones para poder tener todas estas piezas de Lego con fronts igual dinámicos, y por eso te digo, sí es posible, ¿no? O sea, ahora, digamos, armar una solución es mucho más sencilla y definir todo el workflow con fronts específicos es mucho más rápido, más sencillo, manteniendo siempre toda la arquitectura de base funcionando, digamos, estable, y además, sobre todo, permitiendo, que es algo clave y nos hemos dado cuenta, es permitiendo hacer que la gente converse. Porque uno de los grandes problemas que tienes es que, claro, tú tienes tu CRM, ya yo soy lo máximo, tengo mi mejor CRM. ¿De qué te sirve tener un CRM que no es capaz de traer data de otro socio de negocio que puede amplificar el valor gigantescamente que tú tienes, dándole un dato adicional que te permite potenciar la entrega de valor hacia tu cliente? Si es que no te puedes conectar, no te puedes integrar de una manera sencilla, simple, rápida, que ya venga, digamos, de base, ¿no? Entonces, normalmente los sistemas, como tú bien decías, se piensan como silos estancos. Cada área tiene su sistema y es dueña de su propio sistema, no conversan entre sí y mucho menos conversan con el sistema de afuera, ¿no? Entonces, bueno, ese es algo que hemos venido trabajando, y por eso te digo, sí es posible. Digamos, a veces es difícil romper con la idiosincrasia, pero sí es posible, y de verdad que genera mucho más valor, porque te permite hacer cosas que de repente no podrías hacer si haces un sistema de cero, ni tampoco comprando un legacy. Es un híbrido entre ambas cosas, donde sí puedes armar tu Lego como se te dé la gana y armar los fronts y las aplicaciones y montar varias aplicaciones sobre la misma plataforma, integrándote con todo el resto, ¿no? Entonces, nada, yo creo que sí es factible, y sobre todo pensando en la escalabilidad, Hans, que es lo que tú mencionabas también, ¿no? ¿Qué tan importante es eso? Que poca gente entiende realmente la importancia de la escalabilidad, porque al final el juego trata de velocidad, pero la velocidad implica que tengas la capacidad en esa capacidad de crecimiento, de poder soportar el crecimiento cuando estés arriba. Así es. Y también es importante, me gustaría agregar que es importante también tener equipos de alto rendimiento, equipos empoderados para que permitan liberar su creatividad y apoyar a lo que se quiere hacer. Lo que pasaba antes de forma tradicional, y me ha pasado cuando yo programaba, es que había alguien, un sablotodo, el que sabía todo, y te decía, oye, tú programa esta parte, ¿no? Tú encárgate de programar esta parte, y el otro programa esta parte, y luego nos juntamos. Entonces, cada uno empezaba a programar la partecita que tenía que hacer, pero no teníamos esa visión de negocio, de qué queremos responder, qué queremos hacer, ¿no? Simplemente me han dicho que hago un componente para registrar tal cosa, o me han dicho claro. Entonces, esa visibilidad, cuando tú cortas al equipo la visibilidad o el fin por el que estás haciendo las cosas, limitas también sus capacidades o su creatividad, o que te den opciones. Hay que dejar que el equipo muchas veces nos sorprenda. Planteémosle muchas veces el problema, y el equipo nos puede sorprender, ¿verdad? Hay un río ahí, tú quieres cruzar el río, lo más lógico es que hagas un puente. Imagínate que alguien te diga, oye, ¿por qué no hacemos un túnel? Ya lo que no habías pensado de repente, ¿no? Sí, claro. Te puede terminar dando una mejor opción a la que tú habías pensado hacer, ¿vale? Entonces, eso, darle el empoderamiento y que el equipo sienta que las soluciones de ellos se comprometen también con lo que están haciendo, lo cual te da un valor a eso, se motivan, porque ellos mismos sienten que están siendo parte de. Entonces, eso también es un cambio que hay que hacer en el momento de desarrollar aplicaciones, tecnología, ¿no? El perfil de la gente de tecnología ya está cambiando, ya no es el clásico que se encierra en su laboratorio y está ahí con sus lentecitos y su camisa y cerrado y de noche está todo. Ya va cambiando un poco el perfil. La gente de tecnología también necesita conversar, necesita comunicar, necesita entender,
¿verdad? Por eso me he preocupado bastante también en la parte de, acabo de terminar un MBA en la Universidad del Pacífico. ¿Por qué? Porque quiero entender el negocio, me he permitido entender el negocio, el área de contabilidad, financiera, marketing, logística, para poder entender y ver cómo desde tecnología puedo acompañarlos y apalancarlos. Entonces, eso hay que ir cambiando un poco el mindset de las personas en realidad. Y de hecho, o sea, y yendo con lo que tú estás diciendo, si tú miras quiénes son los founders o qué background tienen los founders de las principales startups que han crecido, han hecho IPOs y han salido a bolsa y ahorita valen millones de dólares, muchos de estos fundadores tienen background tecnológico. Que cuando entendieron el problema, es justamente lo que tú mencionas, ¿no? Porque digamos, yo lo que veo es que la gente que tiene background tecnológico tiene una gran ventaja. O sea, yo diría así, ¿no? Tú, Hans, tienes background tecnológico y estás pegándote los skills, digamos, más de negocios a través de, digamos, de los MBA, etcétera, que estás asumiendo. Y eso te hace un perfil súper potente. Y al revés, no suele suceder tanto. El hecho de que es mucho más complejo, le cuesta mucho más. Yo por ejemplo, de base soy economista, ¿no? Entonces, pero bueno, pero digamos, de alguna manera... Pero veo que tienes bastantes skills ya tecnológicas, por ya tu experiencia, tu recorrido, ya veo que hablamos también muchas veces el mismo lenguaje en cuanto a tecnología, por ahí he visto. De alguna manera, los economistas tenemos dos grandes ventajas, creo, desde el punto de vista de mindset. Uno es que hacemos abstracciones a la realidad, porque los modelos económicos o econométricos implican modelación. Y yo, digamos, he programado en eViews para hacer modelación de y igual a x1 para ver cuál es la variable que mejor comporta, quitándole pero todo eso, después me pongo a pensar y, oye, todo eso me ha dado una forma de pensamiento donde cualquier cosa que yo veo trato de abstraerlo para que sea escalable. ¿Me explico? Sí, es un pensamiento más de economista, ¿no? Porque lo que trato de hacer es un modelo que replique la realidad, y es lo que he hecho con ese sistema que te comento, ¿no? Es un modelo que no trato de definir, trato de abstraer toda la realidad y hacer que sea una casuística genérica sin importar qué tipo de cosa sea. Es un mindset de economista. Pero por otro lado, programé en eViews y hice mis primeros programas en Access, haciendo toda la lógica de negocio de las empresas que he estado armando. Entonces, digamos, me dio una visión diferente que a pesar de que no haber, y luego, con todo el equipo ya de programación, he aprendido un montón, pero siempre he viéndolo desde el punto de vista de negocio. Es difícil, por eso te digo, es difícil que alguien, que tengo esa ventaja de haber pasado por todas estas cosas y haber metido en tecnología desde temprano, pero es difícil que alguien de negocio tenga ese mindset. ¿Por qué? Porque un ingeniero sí lo tiene. Un ingeniero tiene una base de pensar en algoritmos y ver cómo resuelves un problema con algoritmos. O poder, por ejemplo, entender algo de arquitectura, porque tiene un pensamiento mucho más estructurado. ¿De acuerdo? Porque es tu carrera, te lo da. Y cuando le pegas el componente de negocios, claro, oye, tienes un bólido, ¿no? O sea, tienes un perfil que va a ser un bólido porque te va a mirar las cosas entendiendo el negocio, pero entendiendo qué es lo que necesitas de base para poder soportar todo eso, ¿no? Claro. No, y por eso te digo, o sea, te felicito, o sea, tú tienes una gran ventaja con tu perfil en todo caso. Y yo creo que toda la gente que está mirando tecnología o que tiene un background tecnológico debería pegarse este skill de negocios. Y al revés también, toda la gente que estamos metidos en negocios deberíamos, por ejemplo, mucha gente que ahora está liderando transformaciones digitales, que tiene background de negocios, debería estar de todas maneras consumiendo el mindset de lo que tiene detrás un ingeniero, ¿no? Vale, porque si no miramos al negocio, lo que terminamos haciendo es tecnología por tecnología. Que voy a implementar el último JDK del lenguaje de programación X, porque voy a sacar la última versión de... Bien, bacán, pero eso cómo se refleja, cómo se tangibiliza con el usuario, con el cliente, ¿no? O sea, nadie te va a pagar o te va a consumir porque tengas la última tecnología de punta, la última versión del lenguaje de programación. ¿Qué problema estás solucionando? Exacto, ¿qué problema estás solucionando? Entonces, muchas veces nos quedamos en tecnología porque nos gusta la tecnología, porque queremos probar nuevas cosas, pero esa visión, mirar al negocio, ¿verdad? ¿No? ¿Qué estoy apoyando? Entonces puedo aprovechar la tecnología para apoyar eso. Exactamente. Vale. Y solamente para terminar, sé que estamos a 2 minutos de... Hans, solamente para subrayar algo ahí. Escucho a veces gente que dice, no, pero yo estoy aplicando ya algoritmos con Machine Learning. Oye, pero si tu modelo de datos está cochino, ¿qué cosa vas a poder sacar de eso? O sea,
¿Qué es lo que tú dices, no? O sea, usar tecnología por usar tecnología no te va a servir si es que no entiendes cómo la tecnología ayuda a solucionar un problema de negocio. Y si ese problema de negocio, ¿de acuerdo?, implica que la data, por ejemplo, esté bien estructurada, por más que le metas Machine Learning, no te va a servir. Así es. Y tú puedes tener la data estructurada, pero muchas veces tienes los sistemas que finalmente te permiten recoger esa data, o sea, los formularios que llenan. Una misma empresa tiene diferentes sistemas y los diferentes sistemas tienen diferentes tipos de datos, diferentes caracteres. Entonces, oye, un ratito, ordena primero cómo vas a estructurar, Exactamente. o sea, porque vas recogiendo eso. Todo finalmente va sumando a lo que vas a lo que va a salir de atrás, ¿no? Entonces hay que tener también esa visión ahí para organizar esa parte, ¿no? Claro. Hans, bueno, no te queremos, tenemos un tiempo ahí planteado contigo por tu disponibilidad. De verdad, muchísimas gracias, Hans. Creo que ha sido súper, me ha encantado esta entrevista, me he divertido un montón porque estamos alineados. O sea, al final creo que tu voz es súper válida en el sentido que has pasado por diferentes corporaciones y has visto desde dentro cómo funcionan las cosas. Y creo que es un gran... digamos, hay muchas moralejas que rescatar aquí. Yo recomendaría a la gente que vuelva a ver ese video, repase todas las recomendaciones que nos está dando Hans, porque cada cosita que nos has dicho, detrás, si tú comienzas a deshilachar eso, claro, va a tener mucho impacto en el negocio y en lo que quieran hacer, ¿no? Entonces, bueno, nada, de verdad, muchísimas gracias, Hans, por tu yo, al contrario, me he divertido bastante en esta entrevista. He visto que se ha pasado el tiempo volando, pero es producto de que hemos estado entretenidos conversando y compartiendo ideas. Nada, cualquier cosa estoy para ayudarte, cualquier otra cosa que necesites, yo encantado de apoyarlos, o a tu público que necesiten alguna ayuda en general, me pueden escribir, no sé si por ahí puedes compartir mis datos de LinkedIn, sí, o algo, y encantado de asesorarlos o compartirles información de mi experiencia. Me he equivocado y aprendí, entonces tengo esa experiencia, y si puedo evitar que te equivoques, pues encantado de hacerlo, ¿no? De hecho, como bien mencionaba Hans al principio, tú tienes un grupo de capacitación que ayuda también a capacitar en estos temas a las empresas. Vamos a dejar el equipo de producción de Medio, vamos a dejar los links de Hans para quien quiera escuchar, quien quiera comunicarse con Hans, lo puede hacer. Así que vale. Nada, Hans, de verdad, gracias. Muchísimas gracias. Ha sido súper entretenida la entrevista, me ha encantado. Y nada, estamos en contacto de todas maneras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y a todo tu equipo de producción también. Muchas gracias. Muchas gracias, cuídate, un abrazo, nos vemos. Chao, chao.